le damos inicio a la actividad número 3 de hoy, sábado 2 de septiembre, donde vamos a desarrollar la unidad número 3, la cual está relacionada con las teorías normativas en las cuales se desarrolla el contenido las ciencias políticas como tal. Antes de iniciar, voy a retomar un poco la actividad que deben desarrollar, ya que está Javier aquí presente y los dos compañeros espero que se unan o van a ver el video. Esta unidad número 3 es teoría para la cual deben de desarrollar como actividad evaluativa para la próxima semana un análisis en relación a las teorías normativas y a las teorías interpretativas. Van a definir con sus propias palabras, producto de la lectura, lo que son, no, a conceptualizar con sus propias palabras, a partir de la lectura realizada, lo que son las teorías normativas y lo que son las teorías interpretativas. Esa es la actividad con la cual vamos a evaluar esta unidad número 3. La unidad número 4 la vamos a dividir en dos partes. Lo que es formalismo, conductismo, cultura, política y poder y el funcionalismo va a ser desarrollado por ustedes como parte de la actividad asíncrona que se ejecutará la próxima semana. O sea que ya sabemos que la evaluación número 4, ustedes van a hacer un análisis del formalismo, el conductismo, cultura, política y poder y el funcionalismo. Entonces, esa parte es la primera división de la unidad número 4. En la sesión número 5, que es la última, ustedes vamos a desarrollar una socialización. Esa socialización va a ser por parte de ustedes, donde yo le voy a asignar a cada uno de los participantes un punto en función a la teoría general de los sistemas, la teoría de los juegos, la política de grupos y el análisis comparado. Entonces, yo, en el orden ¿cómo va a ser la asignación de los puntos? Cada participante se le va a asignar un punto de acuerdo en el orden que esté en la lista. Entonces, yo por privado o por el grupo de WhatsApp les voy a ir indicando cada uno de los puntos. Ese informe va a ser evaluado de dos formas. La primera es el informe escrito que ustedes van a hacer. Y la segunda es la socialización que van a realizar. Ese informe escrito sobre el punto asignado para cada participante y la socialización va a ser, presentado en la quinta clase. O sea, en la quinta clase ustedes tienen que preparar un informe escrito y una socialización de ese informe para que podamos discutir y hagamos más participativa la dinámica. Espero se haya entendido cómo vamos a evaluar la unidad número 3, que va a ser un análisis con sus propias palabras de lo que son las teorías normativas y las teorías interpretativas, que eso es para la próxima semana, que es la actividad asíncrona número 2. De todas formas, todas esas instrucciones, todas esas actividades van a estar cargadas en el portal. Y la sesión final vamos a dividirla entonces con un enfoque, un análisis que todos deben realizar en función de formalismo, conductismo, política y poder y funcionalismo, que es un análisis genérico, y la actividad que va a ser asignada a cada uno de los participantes. Cualquier duda, ustedes saben, se comunican conmigo y por acá vamos discutiendo o le vamos dando las pautas de acción para que ustedes puedan desarrollar la actividad en la mejor forma posible. Hoy vamos a ver entonces a trabajar en función de las teorías. ¿Qué son esas teorías? Vamos a hablar un poco de esa introducción, esas teorías en las cuales se determina la acción de las ciencias políticas. Esa introducción, ¿cómo está determinado? Que en relación al elemento de la política como sujeto de estudio en nuestro tema de acción, se relaciona con dos grandes campos. El primer campo tiene que ver con lo que es la teoría política propiamente dicha y en el segundo campo con la ciencia de la política. Pero ¿cómo vamos a desarrollar esta función en relación a lo que es la política propiamente dicha, pero también la ciencia política como eje de acción? En todo esto tiene principal participación la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia se compone de la teoría. No hay teoría sin ciencia y no hay ciencia sin teoría. Es una relación síncrona, razón por la cual existen dos visualizaciones ampliamente desarrolladas, pero relacionadas. Es decir, la teoría política necesita de la ciencia política para poder documentarla,
pero la ciencia política necesita de la teoría para determinar sus basamientos. Entonces, existe una etiqueta de teoría política que engloba la integración o conjunto de interacciones tanto de forma temática, o sea, como de contenido, como de acción metodológica. Tanto esta acción temática como esta acción metodológica va a estar o se encuentra ampliamente relacionada por la filosofía moral y política, o sea, el pensamiento, la forma de acción, lo cual determina una fuerte intervención de las teorías normativas. O sea, estas teorías normativas se van a presentar como un elemento clave para el desarrollo de todo lo que es el elemento político y, por supuesto, de las ciencias políticas. En relación a las teorías normativas, se han promovido o estas determinan el estudio de las ideas políticas, pero también del comportamiento político, lo cual determina la apreciación de sugerencias sobre temas significativos para la investigación, tanto empírica como formal. Y su aporte es muy medular, cuando decimos medular es que es vital, para neutralizar la irracionalidad y determinar planteamientos de saber. O sea, se va a determinar en establecer acciones para derrumbar lo irracional y formular o generar planteamientos de saber, planteamientos filosóficos, planteamientos con base a la ciencia, con base a la norma, que es el conjunto de esta teoría, para determinar hechos de acción. Estas teorías normativas poseen ciertas características. La primera característica es que emplea el uso sistémico de ejemplos para ilustrar, o sea, para dar un ejemplo de las formulaciones teóricas. implica la, perdón, implica la exploración normativa de casos reales en los cuales operan los postulados fundamentales de la teoría, o sea, cómo a través de esta exploración normativa se determinan casos que van a ayudar a determinar acción para entender la aplicación de la teoría. Con esto entonces le damos un mayor realce a la característica anteriormente expuesta que utiliza los ejemplos para marcar pauta de acción. La tercera es que conduce a los teóricos políticos a prestar atención a determinados hechos que van a estar orientados en las formulaciones que son compatibles con las normativas que se aplican. Es decir, de las situaciones que se presentan, se deben determinar cuáles son las normativas compatibles o las que se adaptan en mayor orden a esa situación. Incluye entonces una procura de caso a través de un elemento contralor que va a determinar casos especiales para el análisis en función a la normativa que se aplica. Promueve el estudio de casos especialmente desconocidos cuando allí la teoría tiene que darle soporte a la filosofía. Y por último, existe una amplia pero marcada retroalimentación en función de lo que es la teoría práctica y la teoría política como tal. Es decir, como la teoría a través de sus bases teóricas, de toda su normativa, va a servir de ejemplo va a servir de cimiento, perdón, para que se pueda para que se pueda desarrollar la práctica operacional. ¿Qué desventaja posee toda esta aplicación de estas teorías políticas? Primero, la crítica asunción de un concepto objetivista y sustancialista de la comunidad. O sea, la crítica, vamos a ir un poco más allá de la crítica, vamos a desmenuzar, vamos a descomponer una serie de hechos para determinar un concepto objetivo, pero también sustancial para la comunidad en función al elemento que se estudia. Segunda característica de alto impacto, pero no positivo, sino que le va desmeritando acción, es que la decisión analítica entre las demandas y las naciones minoritarias da una no muy marcada relación entre los grupos étnicos. Es decir, existen grupos de interés que en los actuales momentos deben ser atendidos con mayor orden de apreciación para el elemento para la aplicación de las teorías normativas. Entonces, en breves rasgos, vemos como estas características positivas, pero también dos características que le quitan mérito a las teorías normativas, formulan el marco de acción para su desarrollo. Javier, si hay alguna pregunta, acá estamos. Las teorías normativas, entonces, históricamente se conciben dos grandes elementos en el desarrollo de las teorías normativas. Las primeras que son las teorías clásicas, que cuentan con los trabajos de Sun Tzu, con el arte de pensar, el filósofo chino, Platón con los diálogos del saber, con Grecia con sus principales aportes, igual que Aristóteles, considerado como el padre de la ciencia, pero también el de la política clásica,
San Agustín con los marcados de la ciudad de Dios, y por supuesto Maquiavelo, el político y filósofo italiano, quien determina con su obra El Príncipe todo el conjunto de teorías normativas en las cuales se rige o se determina el elemento político. Y por supuesto las teorías contemporáneas, donde Locke da los tratados del gobierno civil, Hooke habla del contrato original y el orden del gobierno, entre otros elementos. Entonces tenemos una visión clásica y una visión contemporánea en relación a cómo se desarrolla la teoría normativa. Ya sabemos entonces que los principales marcos de acción para la teoría clásica son Platón y Sócrates por parte del pensamiento griego y Maquiavelo por parte del pensamiento italiano, como marca el conjunto de acciones para determinar las estrategias y concebir un orden jerárquico con la apreciación de estas teorías. Por supuesto, el arte de la guerra con Sun Tzu también es vital en el desarrollo de estos elementos. Pero todas estas teorías normativas presentan un conjunto de factores claves en las cuales se determinan elementos que se interaccionan entre las dos, tanto en la concepción clásica como en la concepción contemporánea. Ambas presentan fuerte arraigo a la historia de las ideas políticas, y esto lo vemos muy marcado en el arte de la guerra, como lo plantea Sun Tzu. Proporcionan elementos para optimizar la gestión política. Cuando hablamos de gestión política, ahí tenemos que definir, marcar la relación que existe entre gobernanza y gobernabilidad como parte del elemento de las ciencias políticas. ¿Por qué? Porque van a centrar marcada acción en los grupos de interés en los cuales un entorno político desarrolla sus acciones en un contexto dado. Es decir, en estos casos podríamos hablar entonces de los partidos políticos. Centra la atención en la teoría del gobierno y más no tanto en lo relacionado con la participación pública. O sea, hay más marcada acción entre cómo el gobierno plantea esa teoría, salud Javier, y cómo lo concerniente a la participación pública es visto en un segundo plano. Esos son los elementos que tienen en común tanto las teorías clásicas como las teorías normativas. Ahora bien, dentro de estas teorías clásicas se presenta un elemento o factor clave que es el constructivismo, que el constructivismo posee un abordaje desde una visualización metodológicamente radical pero democrática. Como sistema político exige el uso de métodos y va hacia una epistemología constructiva, es decir, el constructivismo va a determinar pautas de acción para a través de estos hechos políticos determinar la acción de estas teorías normativas y construir las bases para desarrollar un procedimiento que permita entonces determinar los elementos claves para construir un orden en función a los hechos de la sociedad. Para que pueda existir este constructivismo, tenemos que marcar 4 elementos claves. El primer elemento clave va a estar marcado que está basado en una conjunción de normativismo, es decir, la norma política como tal que surge de la ciencia política. Es decir, deben existir las leyes. Segundo, se marca un especial intento en resolver discursivamente un conflicto real de intereses. O sea, discursivamente, o sea, a través del discurso, cómo se van a marcar las acciones para resolver un conflicto que existe entre determinados grupos de interés. Pero también existe la búsqueda para construir la norma legítima y valida la capacidad para solucionar un conflicto. Entonces, fíjense que ya vamos marcando pautas de acción en función al constructivismo. El primero, entonces, la determinación de las normas que van a regir el hecho. El segundo, el discurso como medida para solucionar un conflicto. Y el tercero, validar la capacidad que poseen las partes para solucionar un conflicto. Y como cuarto elemento, la deliberación que resulta fructífera y objetiva de todos estos elementos anteriormente estudiados. O sea que sabemos que el constructivismo entonces va en función a determinar las pautas que van a ayudar a marcar a través de un discurso la interacción de los grupos de interés para llegar a un consenso y contribuir una deliberación fructífera y objetiva. El constructivismo entonces posee rasgos distintivos de todo conflicto o dilema político. Y lo vamos a estudiar en 3 aspectos. El primer elemento es la estructura dilemática de lo práctico. O sea, el dilema es práctico. Ese dilema de ser o no ser, aquí va a ser un poco práctico porque nos va a ayudar a construir una solución.
Entonces, a partir del constructivismo, vamos a determinar o elegir la solución más óptima que se presentan en los dilemas ante casos de difícil solución o lo que en algún momento decimos no sabemos qué hacer, sobre todo cuando se plantea desde lo abstracto, o sea, desde el mundo global. Vamos a partir entonces de lo macro a llevarlo a una solución específica a lo micro, marcando especial interacción entre la ética que se habla al pluralismo y la tolerancia activa, perdón, que se desarrolla o se debe marcar un especial desarrollo entre las partes. La segunda pauta de acción es el factor de la competencia, que tanto tenemos, cómo van a converger los enfoques tanto objetivistas, que es parte del constructivismo, pero también los cognitivistas, que también hacen parte del constructivismo. ¿Por qué? Porque hay un enfoque objetivo, pero ese enfoque objetivo debe estar marcado por lo cognitivo, es decir, por el conocimiento que se tiene. Entonces, estos dos, o la combinación de estos dos, van a considerar el peso de los factores tanto objetivos como informativos a los problemas planteados. Es decir, la base para determinar la solución de los problemas que se plantean, tendiendo a ignorar o postergar posteriormente los aspectos formales. O sea, no es que no se ejecutan, sino que van a quedar en un segundo orden. Y el tercer elemento clave es el factor imparcialidad. Entonces se plantea la necesidad de conjugar los factores para conseguir la solución adecuada de los problemas morales, determinando la presencia de elementos de orden moral. O sea, cómo el elemento moral va a marcar para el de acción entre las personas que van a construir en función a un determinado hecho, marcando siempre la ética y la moralidad como elementos de primer orden. Las teorías normativas entonces poseen una conjunción entre la reconstrucción una reconstrucción crítica de la norma mediante un procedimiento discursivo en condiciones normativas, pero también desarrollar una construcción de la norma en condiciones hipotéticas ideales. O sea, debemos marcar una pauta que converja la reconstrucción de la crítica de la norma, pero también marcar hipótesis ideales para determinar el escenario ideal de la aplicación de esa norma. Entonces, allí va a estar el elemento clave que está que vemos ahí, que es el orden de acción que marca esas dos visualizaciones. En función a las teorías interpretativas, se determinan como una aceptación más al libre albedrío y ver el comportamiento humano como un resultado de la interpretación subjetiva del entorno. La teoría estructural, que es la teoría interpretativa o parte de ella, se centra en la situación de que las personas que interactúan desarrollan un elemento clave para marcar su visualización, es decir, su interpretación de una norma determinada. Mientras que la ciencia política es un instrumento útil para que el sistema democrático en el cual nosotros debemos desarrollar la actividad pueda aportar el estudio, comprensión, conocimiento de la realidad política, su función interpretativa para poder hacer comprensible el elemento político al ciudadano, a la comunidad, a los grupos de interés, además de comprender problemáticas que afectan a los gobiernos, pero también afectan a las personas. La ciencia política entonces se alimenta de la diversidad de conocimientos, enfoques y perspectivas, tanto teóricas como prácticas y metodológicas, con las cuales se determina como el principal elemento de abordaje que se abre paso al estudio de fenómenos basados en problemáticas que caracterizan el elemento político, donde las teorías interpretativas se determinan como un área especializada del conocimiento basado en el elemento moral, pero también en el elemento ético, para conocer y después de conocer, explicar las dinámicas que se desarrollan dentro de una sociedad nacional, local, regional, y lo que se determina entonces como elementos o pautas de acción para determinar el hecho político. Entonces ahí vemos marcadas acciones en lo que son las teorías normativas, con la concepción clásica y la concepción contemporánea, y el elemento de las teorías interpretativas como elemento que va a estar en función en base a la ética y la moralidad de los grupos de interés que aplican en cada uno de ellos. La reflexión final entonces, con las cuales vamos a cerrar el día de hoy, que la política debería, así como la mantuve en la sesión pasada, la sigo manteniendo ahora. Dice, la política debería ser la profesión a tiempo parcial de todo ciudadano. ¿Por qué? Porque todos debemos desarrollar
como lo mantengo en mi posición, la Contraloría Social como parte del elemento político a través de la normativa, de la interacción, de la moral, de la ética y de la aplicación de las buenas costumbres. ¿Alguna pregunta, Javier? ¿Alguna duda? Javier, Todo bien chequea, por ahora. ok, listo. Gracias. Gracias, Javier. Chequea tu evaluación porque ya te evalué las actividades, te hice una sugerencia, te felicito por el desarrollo de las actividades, la visualización que le diste. Pero entonces, ten presente la observación que te hice y continúa como vas, que vas muy bien. Gracias, Ya doctor. Está sabes, bien. entonces, para la semana que viene, yo lo voy a pasar por el grupo y también voy a colocar la actividad, un análisis desde su perspectiva de qué es la teoría normativa y qué es la teoría interpretativa. Sencillo, en una hoja podemos hacer un análisis, porque no queremos una guía telefónica de cantidad, sino que lo que queremos es calidad en el contenido. Y para la próxima sesión síncrona, yo les voy a pasar entonces por el grupo y voy a cargar la actividad para la distribución de los puntos que vamos con cada participante. ¿Estamos claros? Muy bien. Está Bueno, bien. Entendido. perfecto, Javier. Buen día y feliz fin de semana.